televidentes de CTV Barranquilla, muy buenas tardes. De verdad que para mí es un placer volver a estar nuevamente con ustedes hoy en un programa más de las tardes CTV. Así que la invitación es para que te quedes conectado conmigo hasta las 5 de la tarde, porque hoy tenemos un tema muy especial y que es de mucho interés, por supuesto, para cada uno de nosotros y para toda la familia. Hoy vamos a estar tratando un tema muy importante, como lo es en la salud mental en estos tiempos de cuarentena. Y como siempre nos acompañan expertos en el tema que van a estar contestando a cada una de las inquietudes que ustedes puedan tener. Así que de una quiero que me envíen a través de las redes sociales, que se conectan y me envíen cada una de sus preguntitas, todas las inquietudes que tengan, porque aquí vamos a estar contestando a cada una de ellas. Quiero darle la bienvenida al protagonista del día de hoy, al doctor, al médico psiquiatra que va a estar respondiendo a cada una de sus preguntas. Él es el doctor Andrés Rosado. Doctor Andrés, muy buenas tardes y bienvenido a las tardes de TV. Shirley, muy buenas tardes y gracias por la invitación a tu programa. Bueno, doctor, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos de pandemia, se ha aumentado la ansiedad en cada uno de los seres humanos, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Hemos estado ansiosos, hemos estado vulnerables, muchos días, digamos que amanecemos como que más emocionales, unos días más tristes, otros días más contentos, en fin, estamos manejando muchísimas emociones a raíz de toda la situación que estamos viviendo. Pero yo quiero que usted nos diga a todos los televidentes que ya están conectados, a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, ¿cómo podemos, en medio de lo que estamos viviendo, aprender a cuidar nuestra salud mental? Bueno, lo primero que hay que entender es que este es un fenómeno desde lo biológico, porque normalmente cuando vemos la conducta o por qué terminamos ansiosos, por qué terminamos de alguna manera con estas emociones, siempre nos vamos como a la parte psicológica o a la parte de conducta. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el confinamiento prolongado, este distanciamiento social, esta pobre interacción, digamos, con el medio, lo que nos hace realmente es producir un daño a nivel de nuestro organismo y en este caso en particular el cerebro. Esto de estar estresados, principalmente porque posiblemente al salir se nos puede producir un daño, una enfermedad, andamos asustados de todo lo que nos puede suceder, se vuelve un estrés crónico. Y todos sabemos y hemos vivido que cuando tenemos un problema que va a lo largo del tiempo, muchas veces empieza a producirnos tantas situaciones físicas como situaciones emocionales como la que acabas de mencionar. Doctor, esto encierra muchísimas cosas, este tema, porque realmente nosotros nos hemos preocupado, no solamente por, obviamente, el tema de enfermarnos, sino también por haber cambiado tantas cosas en nuestro diario vivir, como por ejemplo, nuestro trabajo, nuestra rutina diaria, el ir al gimnasio, el de pronto hacer todas esas actividades que normalmente nosotros veníamos haciendo y que de un momento a otro la vida nos cambió a todos. Muchas personas hoy también tienen problemas alimenticios porque piensan que el hecho de estar en la casa les va a subir de peso. Nuestros jóvenes también están presentando estos problemas y eso lo leía, doctor, y me pareció muy preocupante porque yo como mamá de una adolescente de 18 años, obviamente este tema me interesa muchísimo. Los jóvenes están preocupados porque se les están acabando los ahorros en la casa, porque quizás ya no tienen empleo, porque quizás se están engordando, no están haciendo sus actividades como venían haciéndolos. Esto llega a afectar de cierta manera más a los jóvenes que a los adultos. No, la verdad afecta a todas las edades, obviamente cada uno dentro de la diferencia de lo que acabas de mencionar como rutina. Como mencionábamos anteriormente, esto es un problema de rutina social. Uno puede decir, como tú comentabas, voy al gimnasio, voy al trabajo, voy a diferentes actividades, incluso ir a la tienda, por decir cualquier cosa muy sencilla. Pero ¿qué es lo que hay en realidad detrás de eso? Porque uno dice, bueno, voy al gimnasio por mi cuerpo, por salud, por decirlo. Pero todos sabemos que también ir a un sitio es interactuar con un otro. Así posiblemente te encierres en una máquina una hora tú solo con tus audífonos, hay unos alrededores, es decir, hay un medio social. Entonces lo que está sucediendo es que obviamente al perder la rutina de diferentes interacciones con el medio, las personas terminan enfermándose porque no estamos habituados a estar en un espacio cerrado. Esto no tiene que ver con un concepto cultural, ¿no? Porque también se ha vendido mucho que posiblemente nuestra ciudad se enferma más que las demás por una situación de irresponsabilidad social. Pero no tiene nada que ver con eso. El ser humano en general, y lo puedes ver en cualquier país porque nadie realmente se ha podido salvar de esta situación, no pueden vivir en confinamiento. Entonces,
¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes tienen una ventaja en particular, como las edades que tú acabas de mencionar, que independiente de la rutina o no, tienen un siglo XXI donde la tecnología tiene un pequeño acercamiento social, ¿no? Los adultos estamos más acostumbrados a nuestras rutinas, por ejemplo, en el caso de uno que es médico, la gente prefiere normalmente ir al consultorio médico en una presencia física que posiblemente lo que llamamos ahora telemedicina. Entonces lo que sucede es que los adultos, dependiendo de la edad, al perder la rutina, vamos a entrar más a conceptos de ansiedad y depresión, mientras que los jóvenes entran más en conceptos de irritabilidad, porque definitivamente son sus épocas donde ellos precisamente, incluso ir a una universidad, ir a una escuela técnica, créame que es más allá del estudio, es encontrarse con sus amigos, es hacer grupos sociales, es hacer planes después de la academia. Entonces eso es lo que nos está produciendo realmente el estrés y obviamente factores económicos y demás relacionados. Doctor, casualmente de ese tema hablaba ayer con mi hija porque ella me decía, mamá, pero mira que yo quiero que mi vida vuelva a ser como antes, me hace falta mis amigos de la universidad. Apenas este año ingresó a la universidad y me dice, mamá, yo a vivir esto apenas empezando la universidad, quiero volver a la universidad, estoy estresada. Entonces uno como mamá también obviamente está viviendo esta situación y uno a veces no sabe ni cómo abordar eso con los hijos y uno decirle como que siempre uno trata como padre de mantener la calma. Pero ¿cuál sería la conducta adecuada de nosotros como padres de familia para llegar a nuestros hijos, digamos, a calmar esa ansiedad que tienen a través de todo esto que está sucediendo? Lo más complicado es tratar de alguna manera de estar tranquilo el adulto, es que es donde está la situación. Yo siempre digo que si los padres o los cuidadores estén la manera más tranquila posible de la ansiedad, tratando de manejar de mejor manera posible esto, pues se va a transmitir esa tranquilidad hacia ellos. Pero normalmente lo que sucede es que los primeros estrés que ellos observan obviamente son los de nosotros mismos. No es una situación sencilla, es más fácil decirlo que hacerlo realmente. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros vivimos en un entorno de la necesidad precisamente nuevamente de interacción. O sea, para poder producir económicamente necesitamos interactuar. Para producir nuevos factores, digamos, de ingreso tenemos que interactuar. Entonces, para ellos no es fácil vernos a nosotros como un espejo viviendo la misma situación ansiosa. Y eso corresponde a todos los que estamos viviendo en este momento esta situación. Normalmente lo que uno intenta, digamos, con los jóvenes un poco mayores, ese es por ejemplo el caso de tu hija de 18 años, es demostrarle además eso que te mostraba anteriormente, que todavía está en un tiempo donde prácticamente la distancia ya no existe. Porque este mundo moderno lo que nos enseña, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este programa, es que la distancia no existe. Así estemos a través de una pantalla. Y posiblemente para ellos el proceso de adaptación de verse a través de los medios audiovisuales puede ser un poco más sencillo. Entonces, en resumen, primero el adulto tiene que aprender a tener estrategias sobre lo que está sucediendo para transmitírselo al joven y normalmente los jóvenes de estas edades pueden encontrar estrategias audiovisuales de streaming o de cualquier tecnología que estén usando para tratar de disminuir un poco más la ansiedad. Doctor, muchos padres han optado por sacar a sus hijos del colegio ya vamos a hablar de los niños porque quizás, bueno, para nadie es un secreto que el estudio ahora mismo virtual no es lo mejor, pero uno hace el esfuerzo, obviamente las instituciones, nosotros como padres también hacemos el esfuerzo de que pues todo se dé con respecto a todo lo que está pasando, pero muchos padres han optado de sacar a sus hijos al colegio, de sacarlos porque dicen que ellos no van a aprender, porque quizás no es lo mismo que ellos estén con sus amiguitos, que ellos estén recibiendo clases como deben de recibirlas. Entonces yo quiero que usted me explique si de pronto está de acuerdo con estos padres que deciden sacar a sus hijos del colegio por razones económicas, obviamente muchos lo hacen, pero los que lo hacen porque simplemente dicen, no es igual, mejor espero que pase todo esto y después van al colegio. ¿Usted cree que esa sea una buena opción como padre? Lo que pasa es que, por ejemplo, si observamos las edades, que es lo que mencionábamos anteriormente, no es lo mismo posiblemente el niño de 4 a 6 años, el niño de 7 a 11 años en promedio, y de ahí para adelante está preadolescencia y adolescencia. Entonces, a nivel infantil,
Lo que pasa es que lo que vamos a desarrollar realmente es lo social. Un niño, ponle tú de 2 a 6. Lo que pasa es que nosotros en Colombia tenemos una escolarización muy rápida. Si te das cuenta, normalmente colocamos a los chicos a los 2, 3 años prácticamente en guarderías o prekinder. O sea, prácticamente pareciera que la educación la inventáramos, que si pudiéramos meterlos a los 6 meses al colegio ya estuvieran ahí. O sea, es impresionante la velocidad con lo que queremos hacer que estudien. Pero no es que estudien. Lo que pasa es que a los 4 o 6 años no es tan interesante el proceso de aprendizaje. Es interesante más el proceso de cómo empieza a entender que existe un otro, que existe una relación con otra persona. Entonces, eso es lo que realmente está afectando la salud mental de ellos. Los niños que ya estaban escolarizados, que de alguna manera sienten, al igual que tu hija de 18, que está diciendo lo que más extraño, entre otras cosas, es mis amigos o los planes que estábamos haciendo. Ahora imagínate cuando uno apenas está aprendiendo a tener amigos, entre comillas. Entonces, si tú le preguntas a cualquiera de los niños, no te va a hablar, es que extraño mucho a la profesora, o extraño mi clase de matemática, o extraño mi lápiz de color. Lo que te van a decir normalmente es, ¿dónde está mi amiguito? Esa es la situación real. Por eso es que la podemos proyectar también en la adultez. Entonces, no es que sea buena o mala opción. Ok, ¿cómo podemos mantener a esos niños que de pronto estábamos acostumbrados a llevar un parque todos los días, que jugaban fútbol, que tenían algún deporte por hacer en las tardes y que ahora todo el tiempo tienen que vivir encerrados? Mire, te cuento que yo como mamá he hecho de todo, he inventado de todo con mi hijo, pero ya llega un momento que él me dice, no mamá, yo quiero ir a un centro comercial, se me pone a llorar y hay días que literal me dice, mamá, estoy triste y quiero llorar. Obviamente para uno como padre es tan angustiante ver a un hijo así porque la situación que estamos viviendo es realmente, digamos que es tan preocupante para nosotros como papás y uno ve a sus hijos y uno dice, Dios mío, pero si lo saco a la calle, el miedo, el temor de que sus hijos se puedan enfermar. Pero ¿cómo maneja uno eso, doctor? Yo le escuchaba ahorita como usted decía, mantén la calma. Sí, pero llega un momento que uno ve a los hijos tan tristes y uno como que como papá también se afecta y se pone triste también. De pronto en el momento no sabe llevar la situación porque todos no sabemos hasta cuándo va a durar eso que estamos pasando. Entonces, un consejo importante es diferenciar la tristeza de estar depresivo, por ejemplo, que sería lo grave. Porque la tristeza o las emociones, como la ansiedad o como el miedo, pues realmente no podríamos colocarlo bajo un planteamiento tan negativo. Lo negativo realmente son los trastornos. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando entendemos que son estados emocionales, es decir, que están en una fracción de tiempo, por supuesto, posiblemente el niño o la niña se siente mal hoy, uno se siente mal hoy, no encontró realmente cómo calmarlo, no encontró el juego, no encontró el espacio, pero al entender que es un estado, es decir, un corto periodo de tiempo, entonces ya a las horas o al día siguiente o se encontró un medio de distracción, hubo un continuo de la vida. Entonces, por eso es muy importante no entender que no es tapar la emoción, no es cubrirla, no es engañar la emoción. Si está triste, vivir la tristeza. Si uno como padre se entristece ante la situación, vivir eso. Pero una cosa muy diferente, obviamente, es deprimirse. Entonces hay que ir paso a paso, con calma, entender que es un periodo de tiempo. No es que nos vayamos a tranquilizar con eso, pero por lo menos sabemos que no nos vamos a enfermar mentalmente. Claro que sí. Doctor, el comportamiento de otras personas puede influir en nuestro comportamiento porque uno sale a la calle, la gente nada más, uno le escucha decir estoy aburrida, ya quiero que esto pase, ay, qué estrés tengo, qué ansiedad tengo. ¿Eso puede influir en el comportamiento nuestro? Sí, porque el cerebro está desarrollado para que socialmente vivamos en lo que se llama el espejo. Uno puede reconocer al otro gracias a que el cerebro tiene lo que se llama neuronas en espejo, que como su nombre lo indica, simplemente es el reflejo del otro, de sus emociones, de sus actitudes, y uno las copia. El ser humano es copión por naturaleza, ¿no? Para poder a veces desarrollar un esquema de no ser parte de un grupo y de ser un poco diferente, pues hay que romper lo que llamamos los esquemas normalmente. Pero lo que tú acabas de decir es muy cierto. Puede ser que uno sea el más positivo del mundo, se empieza a acercar a la gente y empieza a sentir que esa energía se la roban, que esa energía se le disminuye. Y precisamente porque la escala de pensamiento del otro, uno puede llegar con lo más positivo del mundo, pero a medida que lo va atacando con esa negatividad, por supuesto le entra a uno el proceso de duda. ¿Será que es que yo estoy tan bien que definitivamente no veo que las cosas están tan mal? ¿Será que yo estoy pensando tan positivamente que no estoy viendo lo negativo? Y cuando el ser humano duda, entra todo en conflicto lo que estás mencionando.
Bueno, doctor, vámonos a ir con preguntas que están haciendo los televidentes a través de las redes sociales. Aquí dice, mi hija de 11 años últimamente tiene mareos y tembladera. ¿Puede ser por el encierro? Bueno, desde la medicina no se puede dar una generalidad sobre eso, porque digamos tendríamos que tener una historia clínica completa de lo que le está sucediendo. Si habláramos de ansiedad, es posible, pero digamos no quisiera como entrar porque serían muy poquitos datos para dar a entender que algo está sucediendo, a no ser que nos contara posiblemente que la situación está relacionada con un evento de la hija, pero puede ser muchas cosas médicamente hablando. Por aquí dice otra televidente, ¿todas las personas están propensas a estresarse o a ponerse nerviosas? Sí, el ser humano de por sí, el factor de estrés agudo no es algo negativo. El estrés agudo no es negativo porque es el que nos impulsa a muchas cosas. Es un medio defensivo. Nos ayuda a luchar contra el medio, a veces nos paraliza y muchas veces nos pone a correr. Lo que está sucediendo en este momento es que el estrés se cronifica, es decir, el estrés no cambia porque estamos muy pendientes de posiblemente enfermarnos por lo que está sucediendo. Y por eso es que precisamente todos primero tenemos estrés y segundo, lo complicado de esto es que se vuelva tan crónico que nos terminemos enfermando. ¿Cuál sería la manera adecuada para manejar todo ese estrés, para canalizarlo de la mejor manera, doctor? Bueno, definitivamente el cerebro tiene un primer medio de defensa que es que al cerebro no le gusta la verdad. Eso es un principio básico del cerebro. El cerebro siempre vive en la sobrevivencia y en la fantasía. Te lo voy a colocar muy sencillo. Que en vivencias que lo estamos teniendo en la ciudad, por ejemplo. Es que este virus no existe. Este virus es un invento XX de grupos poderosos, Es más fácil ver la vida así que ver posiblemente que hay gente, por ejemplo, en el caso que uno está en el medio, viendo a los colegas de salud en general padeciendo la enfermedad y en muchos casos falleciendo, por ejemplo. Personas que no tenían ninguna patología para pensarlo y les está sucediendo. Entonces, lo primero es eso. El cerebro siempre va a ayudar a engañar. Segundo, yo tengo un video donde mostraba el día sin IVA, no desde la perspectiva de salir en manada, sino qué fue lo que compró la gente. Y si tú ves casi todas las fotos son televisores gigantes de 52 pulgadas que, como digo yo, a lo mejor no caben en la pared, pero es la manera que tiene la persona de utilizar un medio tecnológico, como hablábamos con los jóvenes ahorita, para poder distraerse y entretenerse. Y lo tercero, digamos que el mundo ha tenido muchos medios ahorita, desde la oración, por ejemplo, en el campo más espiritual, hasta, digamos, las prácticas respiratorias y demás, que posiblemente si ponemos aprovechar el tiempo para distraernos no solo con entretenimiento, sino académicamente y hasta posiblemente físicamente, podríamos atenuar un poco ese factor de estrés. Con respecto al punto que tocó, doctor, contra los profesionales de la salud, a mí esto de verdad que me llama muchísimo la atención porque nosotros, que no somos parte de los profesionales de la salud, muchas veces no podemos llegar a pensar lo que ellos sienten también. Nosotros como teniendo familiares enfermos, de pronto preocupándonos por la situación actual que vive el mundo, uno simplemente se descarga con ellos, uno simplemente piensa que ellos tienen la solución, pero no nos ponemos a pensar un momento que ellos también son seres humanos, que esto también los llega a afectar emocionalmente a ellos. ¿Qué tanto se ve afectados los profesionales de la salud con todo este tema que está ocurriendo? Y hay tantos casos de personas ansiosas y con depresión. Claro, lo primero entender que nosotros en salud, médicos, enfermeros, los mismos trabajadores en general, los de servicios generales, todos los que estamos en el ámbito de salud, que no solo somos los médicos, sino todos los que nos rodean y con los cuales trabajamos, somos seres humanos que viven los mismos factores estresantes. Digamos que yo lo que he visto y lo he mencionado mucho socialmente es la creencia de que a los médicos ahora nos atacan más que antes, pero realmente este es un fenómeno que se ha ido repitiendo antes incluso de la pandemia, ¿no? A cada rato vemos que los puestos de salud los atacan, atacan al médico por diferentes situaciones y a su personal. Entonces, digamos, imagínate que es vivir en el factor de tratar la enfermedad y al mismo tiempo tratar una enfermedad social. Normalmente desde la psiquiatría, pues obviamente uno puede entender el fenómeno, pero los demás colegas que viven prácticamente de practicar las causas para tratar evitar los efectos, pues posiblemente les es más complicado realmente vivir esta situación día a día. Entonces uno le pide a la comunidad no solo la comprensión desde la profesión, es que realmente debemos comprendernos socialmente como personas.
¿sí? Es decir, como tú acabas de mencionar, tú como presentadora te estresas, el productor se estresa, el de la tienda se estresa, el médico se estresa. Y lo que acabas de mencionar también es muy cierto, porque estamos buscando los medios de desahogo muchas veces en personal de salud y en algunos casos en otras situaciones, pero ahora se está viendo más visible, al parecer, que sea con nosotros. Así es, doctor. Bueno, ahora nos vamos a un punto muy importante, y yo sé que es muy importante obviamente para todas las personas que están conectadas, el tema de pareja, en la casa. Hoy por hoy que muchas parejas desafortunadamente no tienen empleo o trabajan desde sus casas, no se toleran, no se soportan en esta cuarentena. Se han dañado hogares en este corto tiempo que llevamos de cuarentena porque las parejas no se soportan. Porque las parejas dicen, no, es que sabes que me aburrí de verte todos los días, estás cansón, no te soporto, no quiero verte, te veo todo el día, quiero que salgas. Eso también ha llegado a afectar muchísimos hogares, doctor Andrés. Sí, la situación de pareja es lo que acabas de mencionar. Lo que pasa es que la productividad nos ayuda a distraernos de la pareja, ¿no? Es decir, pero es que es una cuestión humana, no es una cuestión que yo quiero que la veamos simplemente como pareja, sino que es lo que acabamos de mencionar. Tú lo decías ahorita en un ejemplo diferente. Yo tengo a mi niño, a mi hijo, empiezo a jugar con él, juego el lunes, juego el martes y el miércoles él está irritado porque como que, bueno, ya estamos jugando lo mismo, ahora ¿qué hacemos? Los adultos nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, la pareja... Es decir, verla 24 horas no es un problema de amor, eso ya son terminologías que podríamos utilizar simplemente desde la filosofía, porque este no es un problema de querer, este no es un problema de amar, este es un problema de que definitivamente el ser humano no está para tener un foco atencional 24 horas al día con el otro. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente, no sé, lo que sea, la costumbre de que ella sea la que haga más cosas en la casa porque yo salía. O nos veíamos ya en la tarde o en la noche para contarnos todo. Y si ahora no hay nada que contar, por ejemplo, ese sería el primer factor, la rutina. El segundo factor, yo sí quiero que entiendan las parejas que están viendo este programa, que las dificultades que creen que están naciendo con la pandemia no son problemas nuevos. Realmente es que se destacan ahora porque, por ejemplo, había un partido de fútbol y me iba con mis amigos a ver el partido de fútbol y dejaba el problema en la casa, ¿no? Pero no es que el problema se haya perdido. Entonces, ¿qué sucede? Ahora que no puedo salir a ver partidos de fútbol, los problemas se están ahí, no hay manera de distraerlos, se vuelven cada vez más visibles y posiblemente hay más explosiones emocionales. Pero la idea de que las parejas ahora están separándose porque la pandemia hace que se aburra el uno con el otro, es más allá de eso, es que el problema siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora lo ven porque están más en contacto. Así es, doctor, y estoy de acuerdo con usted. Como hay el caso de unas personas que yo no sé si aprenden a manejar sus emociones o simplemente las ocultan, personas que están relajadas en su casa, que están felices, que están tomándose esta etapa de pandemia como unas vacaciones. Esas personas en realidad aprenden a manejar sus emociones o simplemente pueden estar ocultándolas, manejándolas, doctor. Sí, digamos que eso tiene que ver con la historia de vida de cada quien. Hay gente que está acostumbrada a un poco más al concepto de soledad, por ejemplo. Hay gente que está más acostumbrada posiblemente a por fin tener un tiempo en casa. Hay personas que siempre desearon que de alguna manera esto sucediera. Entonces, cuando tú tienes posiblemente una historia, tienes una base psicológica y tienes un anhelo cumplido, por supuesto es más fácil posiblemente manejar la situación. Lo que pasa es que lo que yo te entiendo es que lo ves como cosas muy particulares porque ves más generalmente lo contrario, que la gente le ha sido difícil el manejo y realmente eso es lo que pasa. Poblacionalmente el número de casos es tremendamente alto. Bueno, doctor, vámonos con otra preguntita aquí de una televidente. Dice Katy, pregúntale al doctor Andrés si por ansiedad da para sentirse como por momentos, por falta de aire. Sí, entonces como explicaba yo al principio, el modelo real que uno trata de mostrar como psiquiatra es el modelo médico desde la parte biológica. Y lo malo de esta situación es que el estrés crónico nos enferma el corazón, nos enferma el estómago. Por ejemplo, alguna vez habrán escuchado la fibromialgia, que es ese dolor en el cuerpo difícil de quitar por una situación muscular. Es una situación, por ejemplo, con la depresión o el colon irritable. Tiene que ver mucho con conceptos de ansiedad. Y lo que estamos viendo es que esos dolores de cabeza, ese dolor en el cuello, esa falta de aire, esos trastornos de pánico prácticamente que siento que el corazón se me sale, ¿sí? No es solamente la preocupación desde la medicina de la parte emocional, sino cómo está afectando el organismo enteramente.
O sea, que puede estar relacionado todo el tema de estrés y ansiedad con los dolores de cabeza, como otra televidente me dice aquí, dolores de estómago, lo que usted acaba de decir, y no específicamente porque tengan el virus, porque mucha gente está manejando ansiedad, siente todos esos malestares que usted acabó de decir y piensa que se están enfermando. Sí, lastimosamente la medicina y especialmente el campo de uno de la psiquiatría, como digo yo, siempre se ve como de la ceja para arriba, como si nosotros nada más viéramos al ser humano bajo el concepto de la frente, como digo yo. Y hay que entender que la medicina y la psiquiatría es un componente integral orgánico. Es decir, el cerebro está conectado con el corazón con el estómago, o sea, como dicen muchos de los médicos homeópatas o complementarios, ¿no? De toda esta medicina china, en realidad no es que hay que ser occidental o oriental, es que es la realidad. Todo lo que afecte una parte del organismo sistémicamente va a afectar a otra. Entonces, todo eso que acabas de decir como síntoma está integrado. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Qué tan graves son los psicosomáticos en esta pandemia? ¿Cómo controlarlos? Claro, lo primero es detectarlo, porque es que la parte psicosomática realmente es una cuestión inconsciente. Es decir, las personas no quieren enfermarse. La gente no es que se enferme porque sí, ¿no? Que voy a levantarme hoy para enfermarme. No, la gente no tiene ese concepto. Se le desarrolla sin darse cuenta. Muchas veces puede ser para buscar una ayuda desde un punto de vista más psicológico, otro pues obviamente puede ser muy orgánico y toda la parte hay que tratarla integralmente. Pero lo que hay que tener en cuenta es que a veces cuando veamos este tipo de personas, antes de caerle, juzgarla o hacerle un prejuicio, hay que entender que no están siendo conscientes de lo que les está pasando. Doctor, en estos tiempos estamos viendo una cantidad de conductas extrañas que usted como profesional obviamente debe entender de lo que yo le estoy hablando, conductas de personas que uno a través de las redes sociales uno mira y uno dice, pero ¿qué le sucede a la gente? Estas personas que están contagiadas, un ejemplo, y quieren contagiar a los demás, personas que se llenan de rabia y simplemente como están enfermas quieren que otra persona también esté enferma. El caso del chico que vimos hace días en redes sociales, el chico que va a la Olímpica, no sabemos si está contagiado y se está, no sé, un supermercado, no sé si comienza a tomarse las bebidas que están ahí. Esas conductas, ¿de dónde vienen? ¿Por qué las personas optan por hacer este tipo de cosas que no están bien? Claro, lo que sucede normalmente es que es lo que te mencionaba anteriormente, a las personas siempre hay que verlas muy adentro en su historia. Y muchas veces cuando uno utiliza estos juegos, estas maldades, es que posiblemente su propia historia está llena de eso. Entonces, por ejemplo, la primera parte de tu pregunta es, si una persona se enferma, ¿por qué a veces le da esa rabia para contagiar al otro? Precisamente porque la sensación que él tiene es de culpar al mundo de lo que le está pasando. Entonces, como el mundo me enfermó, entonces yo voy a enfermar al mundo. Esa es la primera parte y tiene que ver mucho posiblemente con una historia psicológica. Y la segunda, de las personas que hacen, por decirlo así, unas tonterías de poder posiblemente poner en riesgo en otro de una manera de juego, también tiene que ver porque posiblemente sus límites éticos y morales están construidos bajo la base de no creo que pase nada o minimizar lo que está haciendo. Esas personas en algunos momentos pueden llegar a tener una crisis emocional, doctor. Claro, porque nuevamente te digo, como el cerebro siempre está dado para no aceptar la verdad, sino para sobrevivir, entonces entran en ese engaño psicológico, que nuevamente te digo, no es que sea tan consciente y tampoco es que lo esté justificando, sino que simplemente hay que entender, como decías ahorita, que la persona posiblemente necesita su ayuda también al otro. Bueno, ¿qué Es debemos importante. Ok, doctor, ¿qué debemos nosotros hacer ante esta situación si una persona cercana a nosotros, un familiar, tiene una crisis emocional? ¿Cómo debemos actuar? Lo primero es que si lo detectan, tratar de convencerlo del acompañamiento. Entonces, el primer acompañamiento son las personas que lo rodean. Si los demás consideran que están mejor que esa persona, pues por supuesto le pueden hacer el acompañamiento más adecuadamente, ¿no? Pero si definitivamente están sintiendo síntomas como falta de sueño o como hablábamos ahorita, dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores en el cuerpo, cambios en el hábito, digamos, intestinal, entonces posiblemente hay una necesidad de un acompañamiento más profesional. Doctor, el hecho también, este punto también es muy interesante porque el hecho de uno estar viendo todo el tiempo noticias acerca de todo lo que estamos viviendo, esas cadenas que nos envían a través de las redes sociales, cuántos muertos hubo, cuántos contagiados hubieron, mejor dicho, la gente está atemorizada por eso. Eso también puede influir muchísimo en nuestro comportamiento, en que nos dé ansiedad, en que tengamos más estrés.
Sí, yo lo coloco siempre bajo el ejemplo de un callejón oscuro, ¿no? Uno ve el callejón oscuro y tiene que pasar o pasar. Entonces, pues existe la posibilidad, uno, de entrar corriendo posiblemente y pasarlo, dos, quedarse quieto y esperar a lo mejor que amanezca para poder pasar, o definitivamente salir corriendo de ahí y no atravesarlo. ¿Qué significa eso? Que biológicamente estamos hechos para esas tres conductas. Entonces, ¿qué sucede? Que prácticamente el foco atencional está dado para resolver el problema. Y el foco atencional ahorita está en cómo me defiendo de que el coronavirus no me afecte. Entonces imagínate que es estar casi que 24 horas al día, 365 días, recibiendo información constante de cómo defenderme de. Y además, bueno, desde un punto de vista un poco más informativo, todos los días nos dan una noticia diferente, ¿no? Entonces imagínate que es estar conviviendo todo el tiempo con el enemigo. Si yo te colocara el mismo ejemplo, que estás en tu casa y alrededor hay 10.000 peligros, y entonces estás asomándote a la ventana todos los días para ver cuándo se retira el peligro, es lo mismo que pasa en este momento. Tu foco atencional está completamente en esa cuestión. ¿Cuándo se irá la enfermedad? Doctor, cuando tenemos una persona en casita, pues yo tengo, a nivel personal le digo que tengo familiares que nos llamamos obviamente todo el tiempo porque no nos vemos en esta situación, pero llega un momento, y se lo digo por un familiar, que me dice una tía, Shirley, es que todo el tiempo está llorando, todo el tiempo está triste. El niño tiene 14 años y todo el tiempo está llorando, está triste, dice que le hace falta su vida, se encierra en su habitación. Ya eso tiene que ver con depresión, ya eso es un asunto más grave, doctor. Sí, sí, digamos la depresión se define cuando es un estado de ánimo que ya no es temporal como habíamos mencionado anteriormente, sino que se vuelve más continuo, aproximadamente de 2 semanas, acompañado de pérdida de sueño, de cambios en la alimentación, de conductas como de aislamiento, a veces obviamente lo más extremo son como las ideas de no querer vivir, cosas así. Pero una cosa que uno ve desde la parte médica y orgánica, pero que no voy a mencionar un poquito a nivel en vivo, porque ya te das cuenta que cada vez que uno habla de medicaciones o algo, la gente sale corriendo a la farmacia a gastarse toda la farmacia, entonces no quiero entrar ahí. Pero digamos lo que sí he dado cuenta preventivamente es que hay medicaciones que nos ayudan a mejorar, digamos, un problema bioquímico del cerebro, que es decir, como mencionaba, hay una situación orgánica y entre ellas una de que estamos viviendo es una falta de neurotransmisores en nuestra cabeza que al bajar necesitan una medicación que de alguna manera lo suba. Doctor Andrea, ¿podemos nosotros mismos manejar ese tema en cuanto a las personas que han perdido su empleo, las personas que hoy por algún motivo están en su casa, así sea por un corto plazo? ¿Podemos nosotros mismos como seres humanos aprender a manejar ese tipo de emociones con pensamientos positivos, diciéndonos cosas positivas? ¿Podemos manejar eso? Sí, siempre y cuando aceptemos la realidad. Es que lo que pasa es que los seres humanos nos colocamos así cuando perdemos el control. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos. Por ejemplo, si digamos, no tengo control de pagar el recibo. Claro que por supuesto eso es un estrés diferente porque me pueden cortar un servicio, por ejemplo, y a lo mejor no tengo ninguna alternativa. Pero la mayoría de las cosas que suceden es porque sentimos que perdemos el control de las cosas. Porque antes sentíamos que teníamos control de todo y una de las grandes cosas que sucede es perderlo. Actualmente, digamos, no poder manejarlo de la manera adecuada. Entonces, cuando aceptamos la realidad, y no la fantasía, como te decía anteriormente, del cerebro, para engañarnos, entonces podemos trabajar más sobre nosotros mismos. Pero mientras vivamos en la ilusión es más complicado. Bueno, doctora Andrea, vamos a regresarnos un poquito a los primeros puntos que tocamos, porque este tema a mí me importa mucho y es el tema de la alimentación. ¿Qué tan ligado está todo este tema de la ansiedad con la alimentación? Porque vemos personas que hoy están subidas de peso, que hoy se sienten tristes, entonces la ansiedad les da para comer todo el día. Comemos todo el día, no es lo mismo salir a un gimnasio, ejercitarnos que hacerlo en la casa, porque es que de verdad hay muchas personas que no les gusta, y se lo digo a nivel personal. Yo amo salir a hacer ejercicio, pero en la casa, cero. En la casa me tengo que darme pan y decir, Shirley, entrena, Shirley, el ejercicio, porque siento que no es lo mismo. Entonces la ansiedad muchas veces conlleva a muchas personas, ese tema sí lo controlo yo, de estar comiendo, se suben de peso, también se entristecen por eso. Entonces quiero que me diga, doctor, ¿está ligada la ansiedad con el tema de la alimentación? Sí, en mi canal también tengo un video muy específico sobre esa pregunta, porque primero es
biológicamente cuando empezamos a enfermarnos es un proceso inflamatorio. Entonces todo lo que ahora, digamos, hay una nutrición, y yo lo utilizo mucho en mis consultas, que es la parte de nutrición antiinflamatoria, es por eso que tú estás mencionando. Primero, hay que entender la conducta del ser humano. Cuando estamos ansiosos, nos da ganas de comer. Eso tiene dos partes. Una psicológica, digamos desde la psicodinamia, que es una rama de la psiquiatría, donde lo oral es lo que nos hace estar bien. Por eso chupamos dedo cuando somos niños, nos encanta el tetero, el seno de la mamá, digamos, eso es el principio básico. Y lo segundo es que no hay nada más tranquilizador dentro de la comida, que son los azúcares, ¿no? Y que son las grasas. Por eso es que en las películas, cuando vemos, por ejemplo, y no por molestar al género que nos está viendo, están tristes porque terminaron con la pareja, la producción lo que nos muestra enseguida es comiéndose un gran litro de helado, ¿no? Porque es azúcares y son grasas. Pero oiga, lo que pasa es... He escuchado eso, vea, amigas que me han dicho a mí personalmente, amigas que han estado tristes y me dicen, necesito un helado. Yo como que quedo, ¿cómo así que un helado? Y literal se comen un helado y dicen, ya me siento mejor. ¿Eso es cierto? Así es. Así es porque el azúcar primero produce placer, segundo te aumenta un sistema que se llama serotonina, pero además te tranquiliza. Te voy a, rápidamente, creo que todos hemos escuchado posiblemente de la insulina. La insulina se dispara y después se cae. ¿Dónde lo vemos coloquialmente para un discurso no médico? Cuando le damos a los niños como 3 paquetes de chocolate, sale corriendo y a los 3 minutos ¡pum! Okay. Eso le pasa al adulto, pero es una situación evolutiva inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Los malos procesos de nutrición que estamos teniendo por esta dificultad están dados porque prácticamente el organismo busca reservas energéticas porque cree que estamos encerrados y necesitamos mañana posiblemente salir. Entonces, lo que hace es como reservar energía para cuando salimos. Por eso es la barriga, ¿no? El abdomen prácticamente es lo primero que sale porque es la reserva de grasa que es nuestro combustible en época de necesidad. Si te das cuenta, cuando la gente deja de comer, ¿sí? Como que se va adelgazando y lo que empieza a perder es barriga, y en lo que vemos en la desnutrición extrema es como si se volviera un vacío, un hueco el estómago, porque prácticamente es la primera grasa que se empieza a dar. Entonces sí, los procesos de nutrición tenemos que ser muy conscientes de ellos y ojalá especialmente con lo que tiene que ver con frutas y verduras. Doctora Andrés, cuando ya empezamos nosotros a sentirnos atrapados, angustiados por X situación, ¿en qué punto debemos nosotros de buscar ayuda? ¿Cómo sabemos en qué punto exactamente debemos de decir necesito ir a un médico? Digamos, la más fácil sería cuando dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, es que claro, es que el ambiente del gimnasio es el que me motiva a hacer mucho ejercicio, pero el ambiente de la casa no. Pero eso no significa que a lo mejor haya dejado de hacerlo todo, pero ahí estoy intentando, ahí voy. Y entonces a lo mejor no lo hago con el ejercicio, pero lo intento hacer con la alimentación, por poner cualquier ejemplo. Pero cuando empezamos a dejar todo a un lado, cuando empezamos ya no a funcionar, cuando queremos dejar como que todo tirado, es mejor empezar a pensar que posiblemente ya estamos en un proceso de trastorno, no en un proceso de estado emocional. Y digamos, sería como la primera parte, el funcionamiento. Cuando estamos pensando que estamos perdiendo funcionabilidad, es lo mejor para detectar, necesitamos ayuda. La alimentación tiene que ver, doctor, con nuestro estado de ánimo, el alimentarnos de la manera correcta. Sí, por lo que te mencionaba anteriormente, si trabajamos nuestros aspectos inflamatorios desde el punto de vista de alimentarnos bien, posiblemente también evitamos muchas enfermedades. De por sí ya es lógico, nutrirnos bien es igual a estar bien, ¿no? Que el alimento sea tu medicina, dice una máxima por ahí. Entonces, bajo ese concepto es importante mantener una dieta balanceada, especialmente de muy buenas verduras, de algo de proteína y posiblemente baja en carbohidratos. ¿Sabes qué, doctor? Yo en lo personal, en estos tiempos de cuarentena, para no estresarme tanto, he optado por hacer cosas que me gustan. A mí me encanta la cocina. Entonces yo pienso que yo canalizo ese estrés que de pronto me da en algún momento, esa ansiedad de querer salir, de querer hacer mis actividades como las venía haciendo. Eso lo canalizo por medio de algo que me gusta. Entonces me meto a la cocina, hago mis recetas, dibujo, leo. Trato de hacer cosas que a mí realmente me apasionan y yo pienso que eso es una forma de canalizar todo lo que siento. Funciona, ¿verdad? Sí, claro. O sea, utilizar todo lo que... Por eso decía antes, una de las cosas que mucha gente incluso anhelaba momentos como este,
para poder tener tiempo para otras cosas. Entonces mucha gente se está dedicando al tejer, otra gente se está dedicando a la cocina, otra gente se dedica a leer los libros que no había podido leer hace mucho tiempo. Hay que buscar la actividad. Y a veces tenemos habilidades, como tú dices, por fuera de nuestras labores y demás, que en este momento podríamos explotarlas. El estudio de idiomas. Una de las cosas importantes de las aplicaciones o de toda esta modernidad tecnológica es que todo lo que quieras hacer, estudiar, leer o aprender, en este momento es simplemente abrir el computador o el teléfono y buscarlo y tratar de copiar y pegar lo que ahí está. Puede que funcione y puede que no, pero normalmente uno se divierte intentándolo. Doctor, ¿usted cree que ya después de que pase todo este tema de la pandemia, ya nuestro comportamiento será diferente? ¿Nuestra salud mental será mejor? Pues digamos que dentro de la epidemiología, dentro de la estadística, viene una segunda parte después del confinamiento que se llama el estrés postraumático. ¿Qué significa eso? Lo que acabas de mencionar, ¿qué va a quedar después en nuestra salud mental? Entonces, estadísticamente, después de las pandemias, normalmente encontramos mucha gente afectada, mucha gente que le cuesta el nuevo arranque, ¿no? Ahora hay una frase nueva que es como la nueva normalidad. A mucha gente posiblemente le va a costar arrancar nuevamente. Y es la pregunta que nos hacemos mucho, ¿qué viene después de todo esto? Eso, ¿cómo digamos, trabajar la nueva fase? Entonces, estamos a la expectativa, sabemos que estadísticamente por historia aparecen los casos, esperemos pues que la mayoría pueda hacer un continuo de la vida sin necesidad, digamos, de manejo y tratamiento, y los otros que realmente queden afectados posterior a la pandemia, pues entender que también tienen que buscar su ayuda. Bueno, doctor, ¿cómo debemos de manejar las situaciones que obviamente viven muchas personas teniendo enfermos en sus casas? Usted sabe que no es para nada fácil tener un enfermo de COVID en la casa y muchas personas están en la casa, aisladas en su casa. El tema del distanciamiento, de que las personas están encerradas en una habitación y obviamente uno como familiar no quiere, obviamente, que su familiar esté encerrado, pero le toca. ¿Cómo debemos manejar esa situación nosotros en casa con un enfermo de COVID? Sí, eso ha sido como de las cosas más difíciles porque muchas veces pareciera que la psiquiatría y la psicología quiere hacer de lo negativo cosas positivas y a veces, vuelvo y repito, yo personalmente, como más he escuchado durante esta entrevista, no estoy a cada rato como diciendo, bueno, es que ahora es un nuevo momento para que te encuentres. No, o sea, yo lo que creo es que la realidad es la realidad, ¿no? Y a veces es un momento de confrontación. Créeme que, por ejemplo, en el caso particular, tengo muchos colegas de las diferentes ramas de la salud, donde qué es actualmente vivir detrás de una puerta mientras el hijo pequeño le está diciendo, mamá sal, papá sal, porque estás encerrado, sin poder darle una explicación real. Lo único es que como son situaciones de tiempo, pues tratar de rápidamente esperar dentro de esa ansiedad tan grande que sienten las personas, de que cuando ya pase el momento donde se pueda abrir la puerta, aprovechar rápidamente para volver a encontrarse, para volver a estar ahí, buscar las estrategias, digamos, para que ese tiempo que se perdió, entre comillas, se pueda restablecer. Pero a veces cuando enfrentamos cosas reales como esa, como es vivir detrás de una puerta sin poder abrazar al hijo, sin poder abrazar al familiar, no hay un momento o no hay una manera de verlo tan positivo. O sea, no hay una manera de verlo como distráete de lo que está pasando. Lo que estoy haciendo mucho con la mayoría es acompañarlos en la vivencia. No juzgarlo como en lo bueno y en lo malo, sino estar en un acompañamiento constante donde que ellos entiendan que hay una voz externa, ¿no? Que puede ser la del terapeuta, que lo está también entendiendo, comprendiendo lo que está viviendo y de alguna manera estando al lado de esa persona. Doctor, ¿cuáles son esos casos que le han llegado últimamente a usted en esta época de pandemia? Digamos, la mayoría de los pacientes extrañamente o dentro de lo que es la expectativa son los mayores. Porque recuerda que con la cuestión de la revolución de las canas les están diciendo a los mayores de edad que prácticamente no pueden hacer nada, que obviamente es una población vulnerable y entonces no les permiten ir a la tienda, no les permiten salir, no les permiten hacer sus actividades. Entonces, por ejemplo, tengo muchos profesores universitarios pensionados que pues su vida entre distracción y distracción es ir a la universidad. Y además sumémosle que algunos, o la mayoría de los que tengo, no saben usar un computador. No por mal, sino porque no están acostumbrados a una revolución virtual. Entonces para ellos es prácticamente un nuevo estrés.
por más que les expliquen, les llevan al técnico, les enseñan y demás. Entonces, esta población mayor es la mayoría de los grupos de pacientes que estoy teniendo. Y lo segundo son el aumento de los problemas de adicción, especialmente con el alcohol y el cigarrillo, porque las personas están aumentando su consumo, porque al no tener ninguna otra actividad, entonces utilizan, a diferencia de lo que hablábamos ahorita, del uso de la malnutrición para estar bien, el uso de sustancias como el alcohol, que es la más común. Wow, impresionante. Y para estos tiempos hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Doctor, yo hace días que me tocó pico y cédula, salí y vi un grupo de personas a la hora de pagar en la caja y me llamó mucho la atención y en algún momento eso como que le afecta también a uno, ¿no? Como que le da tristeza, ¿no? Decía la muchacha, tomó su tarjeta, la guardó, yo veía que se aplicaba alcohol, porque así estamos todos, guardó la tarjeta, cogió la cartera, le echó alcohol y una chica que está al lado dice, nos estamos volviendo locos. Todos nos estamos volviendo locos, de verdad ya esto se sale de lo que veníamos nosotros viviendo acostumbrados. Y entonces yo quedé pensativa y de verdad me dio mucha tristeza al ver de pronto que nosotros nos hemos psicoseado, porque yo se lo digo también a nivel personal, también me sucede a la hora de que me traen un domicilio, a la hora de que veo a una persona, trato de no saludarla y es incómodo, resulta como que wow, ¿qué es lo que realmente está pasando? Encontrarte con amigos y de repente amigos que tú abrazabas y hola, ¿cómo estás? De lejito, como si nunca te hubiese visto. El tema también de escuchar a una persona toser enfrente de uno. O sea, ha llegado tanto a afectar cada una de estas situaciones que nosotros muchísimas veces pensamos eso. O sea, ¿qué nos está pasando a nosotros como seres humanos? Estamos psicoseados, estamos ansiosos, estamos atemorizados. Yo podría decir que esa es la palabra. Estamos atemorizados, doctor. Sí, no, literal. Los trastornos de pánico, por ejemplo, que es eso que tú acabas de mencionar, que prácticamente escucho a una persona estornudar o con tos y ya estoy pensando todo lo malo que me puede suceder. Sí, es una realidad. Es una realidad porque, como te digo, nuestro factor atencional, nuestro factor de prevención, como que ese instinto de conservación se ha disparado de tal manera que ve mal en todas partes. Entonces la percepción que estás teniendo no es tan irreal. O sea, la percepción que están teniendo con la gente que hablas, con la gente que te rodea o con lo que estás viendo, no está fuera de la realidad. Lo que pasa es que, voy a decir algo muy paradójico, es un mal necesario. Y es un mal necesario porque es que necesitamos estar paranoicos. Necesitamos estar un tiempo un poco psicóticos, como acabas de mencionar. Usar el tapaboca, ponerse posiblemente los guantes, utilizar el alcohol, lavarnos las manos más frecuentemente. Sí, ok, yo entiendo. ¿Estamos más ansiosos? Sí, pero es un mal necesario porque necesitamos autoconservarnos, tanto nosotros mismos y además ese tipo de situaciones ayuda a que los demás tampoco se contagien. Es necesario que las personas que ya tienen esos altos niveles de psicosis, por decirlo así, se mediquen, traten de tomar pastillas para dormir, porque hay personas que no pueden ni siquiera conciliar el sueño. Compañeros que me llaman y me dicen, Chiqui, no puedo dormir. Son las 3 de la mañana, no sé si desayunar, no sé si comer, me levanto a mediodía, no tengo nada que hacer, no siento la noción del tiempo, no sé si son las 12, vivo como en el limbo prácticamente. Personas que toman pastillas. ¿Usted cree que esto sea necesario, doctor? Bueno, dos partes. Digamos, cuando ya hablamos técnicamente de la psicosis, que yo ahorita la utilicé como una palabra coloquial, la palabra psicosis son una serie de componentes de un daño del cerebro que sí o sí necesitan medicación. ¿No? La psicosis es alucinar, la psicosis es salirse de la realidad. Entonces, eso ya es un trastorno o un síntoma muy grave mentalmente hablando. A la segunda parte de tu pregunta, el trastorno del sueño o eso que acabas de decir, voy a dar una explicación muy rápida, muy corta, porque ese es todo un video que también tengo sobre el tema. Lo primero que nos ha pasado a todos, creo que alguna vez en la vida, es que de pronto es domingo y nos levantamos y dices, miércoles, vámonos al programa. Y te dicen, oye, pero el programa es el lunes, hoy es domingo. Y uno, oye, ¿verdad? Y no me di cuenta. O sea, como que el cerebro se perdió la temporalidad, ¿no? Eso nos ha sucedido creo que a todos muchísimas veces. Pero cuando sucede frecuentemente es porque el cerebro empieza a tener una pequeña disfunción, ¿no? El ser humano entiende que el tiempo existe porque hay calendarios y hay reloj. Si no, nada más podríamos verlo sobre el día y la noche. También nos ha pasado que muchas veces a lo mejor estás en un programa y tú dices, ya
Ya pasó la hora, hombre, no me di cuenta, parecieron 5 minutos. El cerebro no tiene esa diferenciación. Entonces, lo que le está pasando a las personas que conoces es que ya empiezan a tener disfunciones y posiblemente no es necesario la medicación, pero sí es necesario tratar de bajar ese factor de ansiedad que los está conllevando precisamente a perder la rutina de sueño. Las causas más comunes que estamos viendo en este momento es eso que acabas de mencionar. La gente está perdiendo la noción del tiempo. Pero esa noción del tiempo tiene toda una explicación orgánica, biológica, que como te mencionaba un momento atrás, a veces hay que tratar un poquito farmacológicamente, pero desde un punto de vista preventivo. Y solamente para aclarar, no tiene que ver con medicaciones para dormir o sedativos. Bueno, nosotros vamos a regalarle recomendaciones a todas esas personas que están sufriendo esos altos niveles de ansiedad y que están así de llegar a una depresión. Vamos a darle consejitos a todas esas personas, doctor Andrés. Entonces, lo primero es reconocerlo. O sea, si yo siento que algo me pasa, es mejor reconocerlo para buscar la ayuda más rápidamente posible. Lo segundo, 3 esquemas importantes: la alimentación, adaptarse a la rutina y la actividad física. Eso es la segunda parte. La tercera, un consejo que yo doy muchos, es aprovechar para que todos puedan escribir una historia de lo que les está pasando. Muchas veces cuando uno escribe, uno puede revisar. Y eso además es un documento fantástico para las generaciones futuras, porque no será la primera generación que vio una pandemia y posiblemente otros puedan leer mañana cómo la vivimos. Y la cuarta es que como estamos en procesos de convivencia, empezar a tomar decisiones sobre el otro. Esto es, digamos, la parte como a veces fuerte con lo que mencionabas tú anteriormente, por ejemplo, con la pareja. A lo mejor es una decisión de que los dos se vuelvan también a aprovechar un momento de terapia de pareja, por ejemplo, o de tomar decisiones como pareja, o decir, este es un tiempo donde definitivamente nos hemos dado cuenta que tenemos nuestras dificultades o nuestras virtudes y entender si vamos a estar juntos o definitivamente vamos a resolverlo o definitivamente no vamos a seguir. Son como mis Bueno, doctor Andrés, ya nosotros se nos está acabando el tiempo. De verdad que para nosotros, doctor, ha sido un placer haberlo tenido en las tardes de TV y por supuesto estar respondiendo a cada una de las inquietudes de nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y aquí a la orden. Vamos a regalarle las redes sociales antes de irnos, doctor, a los televidentes. Bueno, mi número de WhatsApp para cualquier proceso de consejería que estoy acompañando mucho a la comunidad en este momento es 317-440-6989. Lo repito, 317-440-6989. Y tengo un canal que se llama Doctor Andrés Rosado en YouTube, donde prácticamente hay muchos videos con preguntas relacionadas con lo que hicieron los televidentes hoy. Y mi Instagram, Andrés_sanamente, Andrés_sanamente, donde también, digamos, se observan tips muy cortos de poco tiempo, pero que realmente son muy válidos para la vivencia actual. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. A todos los televidentes de CTV Barranquilla, gracias por conectarse con nosotros y por enviarnos todas sus preguntas. Nos vemos mañana, 4 en punto de la tarde, aquí en Tardes TV. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao. Lo que no se muestra, no se vende. En CTV Barranquilla tenemos todas las opciones para que su empresa o negocio se vea y se vea bien, tal como usted lo soñó. Un producto o servicio al que todos podamos llegar. Llámanos.